En la prehistoria, un grupo de cavernícolas, a los que llamaremos Tribu 1, escarbaba la tierra para alimentarse de raíces. Las condiciones eran muy desfavorables y además eran vulnerables ante depredadores. Una mañana, mientras la Tribu 1 disfrutaba del agua, otro grupo se aparece para disputar el territorio y mediante mensajes de hostilidad logran dominarlos y expulsarlos. Además de comida y agua, encuentran un refugio seguro. La Tribu 1 despierta en la intemperie y en medio de aquel terreno estéril encuentran un monolito. La curiosidad los invade y se acercan a investigarlo, primero con cuidado, pero finalmente todos apoyan sus manos en aquel objeto extraño. Mientras buscaban raíces, uno de los cavernícolas observa los huesos de un animal, toma el fémur, que es la pieza más grande y resistente, y realiza pruebas dando golpes. Ahora el cavernícola descubre la herramienta como medio de supervivencia. Sin necesidad de recurrir a las raíces, comen carne y regresan para recuperar el territorio. La Tribu 2 los recibe con los típicos gritos de dominación, pero la Tribu 1, con una postura más erguida, se acerca poco a poco. Los líderes de ambas tribus se enfrentan, pero el líder de la Tribu 2 no es rival para el evolucionado, que logra derribarlo de un solo golpe con el uso del hueso y su postura recta. En otras palabras, usando la estrategia. En el siglo XX, el avance de la humanidad llega a la exploración espacial. En una nave, un experto en aeronáutica llamado Floyd se queda dormido mirando una película y de forma accidental suelta su bolígrafo. Una azafata con zapatos de abrojos que se pegan en el suelo para evitar la gravedad cero se acerca al pasajero y le guarda el bolígrafo. Aquella nave llega a la estación espacial y Floyd sube al nivel principal. Allí se reúne con el Sr. Miller, que trabaja en seguridad y se identifica mediante una máquina a través de su voz. Mientras caminan se ponen al día, pero Floyd interrumpe la charla diciendo que debe hacer un par de llamadas y pide que lo espere en el restaurante. Floyd marca a su casa, pero quien atiende es su hija. La pequeña dice que su madre fue de compras y quien la cuida es Rachel. ¿Vas a venir a mi fiesta mañana? Lo siento, Linda, no podré ir. ¿Por qué no? Bueno, porque papá está de viaje. Él promete llevarle un regalo bonito y pide que le avise a su madre de su llamada. Luego de desearle feliz cumpleaños a su hija, corta comunicación. De esta forma se dirige al restaurante, pero en el camino se encuentra a Elena. Ella presenta a sus colegas y quien lo invita a tomar asiento es Andrei. Elena comenta que pasaron los últimos 3 meses calibrando una antena, mientras Floyd dice que va camino a Clavius. Tal vez pueda aclararnos el gran misterio de lo que está pasando allá arriba. No sé a qué se refiere. Andrei explica que durante las últimas 2 semanas pasan cosas muy raras en Clavius. Cuando llaman solo responde una grabación de fuera de servicio y si bien Floyd dice que tal vez solo sean problemas de equipo, Andrei replica que llevan 10 días así y desde entonces no pudieron contactar a nadie. Eso no es todo, Heywood. Hace 2 días a un cohete transporte no se le permitió un aterrizaje de emergencia en Clavius. Eso suena raro. Andrei comenta que cuentan con informes de inteligencia muy fiables que dicen que en Clavius estalló una epidemia y según entiende es de origen desconocido, preguntando si eso es lo que ocurre. Como dije, no puedo comentarlo. Luego de unos intercambios de palabras con Elena, Floyd se retira de aquella mesa. La nave aterriza en la luna, donde ya habían algunos astronautas trabajando allí. En una sala donde se reunían personas de alto rango, esperaban pacientes el comienzo de una reunión. Halverson se acerca al micrófono y da la bienvenida a Floyd al Consejo Nacional de Aeronáutica. Su amigo le deja el micrófono. Floyd felicita a los presentes acerca del descubrimiento que lograron por ser uno de los más importantes de la historia de la ciencia. Luego se refiere a que sabe que algunos de los presentes no desean mantener el asunto en secreto y se oponen a la historia inventada para hacerle creer a la gente que hay una epidemia en la base, porque podría ocasionar una inquietud a parientes y amigos en la Tierra. Personalmente me incomoda esta historia falsa. Sin embargo, acepto la necesidad de mantenerlo en absoluto secreto.
Floyd alega que aquella mentira es necesaria por la posibilidad de un shock y desorientación cultural que podría causar si el asunto se hiciera público de forma prematura, e informa que el propósito de su visita es recoger más información y opiniones sobre la situación, para preparar un informe de cómo y cuándo se hará público. Dr. Floyd, ¿tiene idea de cuánto tiempo más esta historia falsa deberá mantenerse? Supongo que se mantendrá hasta que el Consejo lo crea necesario. Una vez concluida la reunión, un equipo en los que incluye a Floyd y Halverson llega a un lugar de excavación y mientras comen unos sándwiches hablan sobre el hallazgo debajo de la superficie lunar. En un principio creyeron que era una roca magnética, pero la evidencia geológica desmentía la conclusión. No ha sido cubierta por la erosión ni otras fuerzas naturales, parece enterrada deliberadamente. Y mientras toman algo de café, hablan de que aquello que descubrieron fue enterrado hace 4 millones de años. Los investigadores aterrizan en la luna, se acercan al monolito y Floyd lo toca. Luego se disponen a tomar fotografías, pero en aquellos instantes la roca comienza a emitir un sonido de alta frecuencia que descoloca a los astronautas. 18 meses después se lleva a cabo una misión a Júpiter. Un hombre llamado Frank Poole trota por el suelo y el techo de una habitación circular. Una vez que termina su ejercicio se dispone a comer con el comandante de la misión, David Bowman, mientras miran el programa de la BBC. El presentador explica que la nave Discovery One comenzó un viaje a Júpiter siendo el primer intento de alcanzar a un planeta tan distante y habían grabado una entrevista con la tripulación. Allí explican que el grupo está compuesto por 5 hombres, siendo que 3 de ellos están en estado de hibernación y un ordenador HAL 9000 de última generación. Frank y David explican que el estado de hibernación corresponde al equipo topográfico para lograr la máxima conservación de sus sistemas vitales, principalmente de comida y aire, porque los esfuerzos de estos tripulantes no serán necesarios hasta acercarse a Júpiter. Luego el presentador se refiere al 6º tripulante, lo último en inteligencia artificial, el ordenador HAL 9000 que puede imitar la mayoría de las actividades del cerebro humano, pero con mucha más rapidez y fiabilidad. Hal, tu responsabilidad es enorme en esta misión. ¿No sientes que a veces te falta confianza? Hal responde que la serie 9000 es el ordenador más fiable que jamás se construyó y ninguno se equivocó ni distorsionó información, definiéndose a sí mismo como una serie infalible e incapaz de cometer errores. El presentador pregunta si a pesar de su gran intelecto no se siente frustrado por depender de las acciones humanas, a lo que responde que en absoluto, ya que disfruta trabajar con personas y tiene una gran relación con David y Frank, siendo que su responsabilidad en la misión cubre toda la operación de la nave, por lo que siempre está ocupado. Dr. Poole, ¿qué se siente vivir una gran parte del año con tanta proximidad a Hal? Diría que es como usted dijo hace rato, es como un 6º miembro de la tripulación. El presentador dice que al hablar con Hal tuvo la sensación de que es capaz de sentir emociones, ya que cuando le preguntó por su competencia, percibió cierto orgullo al mencionar su perfección. Bueno, actúa como si las tuviera. Y claro que está programado para que se nos facilite hablar con él. Pero si tiene sentimientos reales o no, creo que eso nadie podría responderlo. Horas después, Hal avisa a Frank que hay una transmisión de sus padres. Él pide que lo pase y allí ambos lo felicitan por su cumpleaños, pero no parece extrañarlos. Luego se relaja. Mientras tanto, David termina de echar un ojo a los tripulantes en hibernación y luego se sienta frente a Hal, quien pregunta si tiene dudas sobre la misión, ya que él no pudo librarse de la sospecha de que hay cosas muy raras en la misión. No lo sé, es una pregunta difícil de responder. Hal menciona sus preocupaciones acerca de lo que desenterraron en la luna, el que mantuvieran todos los preparativos bajo tanta seguridad y el hecho de que haya 3 tripulantes en hibernación a pesar de sus meses de entrenamiento. ¿Preparas tu informe psicológico? Por supuesto. En aquellos instantes, Hal interrumpe la charla informando que detectó una avería que debía arreglarse dentro de las 72 horas, por lo que David se propone informar a Frank y al centro de control y reparar el daño. David ingresa a una cápsula y sale de la nave, acerca el vehículo a la unidad a reparar y con cuidado se dispone a flotar hasta pararse frente a aquella unidad para luego desmontar la pieza dañada.
Una vez que regresa a la nave, David y Frank revisan la pieza pero la encuentran en perfectas condiciones. Hal lo encuentra extraño y dice que es la primera vez que le sucede. Luego recomienda poner la unidad en funcionamiento y dejar que falle para que sea más sencillo encontrar la causa. Ambos reportan aquello al centro de control y aceptan la sugerencia de Hal, pero también les informan que la computadora que tienen a bordo cometió un error, ya que hicieron una evaluación con el HAL 9000 que tenían en el centro de control y el resultado que arrojó fue que no existía avería. ¿Cómo explicarías la discrepancia entre tú y el gemelo 9000? No creo que haya ninguna duda acerca de eso. Solo puede atribuirse a un error humano. Frank pregunta si alguna computadora de la serie 9000 cometió aunque sea un pequeño error, a lo que Hal responde que su serie tiene un historial perfecto y cree que no deberían preocuparse por aquello. David da por concluida la charla con Hal y dice a Frank que tiene problemas con el transmisor de la cápsula C. Ambos entran, apagan la comunicación con la nave y luego de asegurarse de que Hal no los escucha, discuten el asunto. Los dos tienen un mal presentimiento de todo esto, y si bien David dice que tiene razón en cuanto a lo que la serie 9000 nunca cometió errores, Frank responde que siempre hay una primera vez para todo y además nota algo raro en él. No hay un solo aspecto de la operación de la nave que no esté bajo su control. Si probáramos que funciona mal, no nos quedaría más opción que desconectarlo. Por su parte, Hal observa el movimiento de labios de Frank y David mientras hablaban. Minutos más tarde, Frank es el encargado de conectar la pieza que según Hal estaba dañada. La cápsula comienza a girar y se dirige al astronauta, siendo que la inteligencia artificial es el que toma el control de aquella unidad. David observa por la ventana pero no se percata de que a su compañero le cortaron la manguera de oxígeno y se asfixia lentamente, mientras él y su cápsula se pierden en el espacio. Sin saber que todo fue causado por Hal, David pide a la inteligencia artificial una cápsula, luego sale de la nave y poco a poco se acerca a Frank hasta recuperar su cuerpo. Mientras tanto, Hal desconecta los soportes vitales de la tripulación que estaba en hibernación. Luego David se dispone a volver y ordena a Hal que abra la plataforma, pero la inteligencia artificial se niega a hacerlo, ya que estarían poniendo en peligro la misión. Sé que tú y Frank planeaban desconectarme. Y temo que eso es algo que no puedo permitir que pase. David pregunta cómo llegó a aquella conclusión, a lo que Hal responde que si bien tomaron precauciones en la cápsula para que no los oyera, pudo leerles los labios. David se propone entrar por la cámara de aire de emergencia y si bien Hal le recuerda que no tiene casco, no encuentra otras opciones. De esta forma el astronauta se deshace del cuerpo de Frank y se acerca a la escotilla continua a la plataforma. Con mucho cuidado logra abrirla y estaciona la cápsula frente a aquella apertura. Toma posición y finalmente es lanzado al interior de la nave, donde logra cerrar la escotilla. Mientras David entra a la nave, Hal pregunta qué se propone, pero el astronauta lo ignora. Luego toma una llave maestra y abre una compuerta donde se encuentra el cerebro de la inteligencia artificial. Allí comienza a desconectar las unidades operativas de Hal y si bien la inteligencia artificial dice tener miedo, David simplemente lo ignora. Buenos días, señores. Una grabación informativa grabada antes de que se lanzaran a Júpiter comienza a reproducirse. Quien hablaba era Floyd informando acerca de su expedición a la Luna y el monolito encontrado bajo su superficie. Continúa explicando que aquella estructura había emitido una señal que iba a Júpiter, pero su origen y propósito eran un misterio, por lo que la tripulación tenía la misión de desvelarlo. El Discovery One se acerca a Júpiter, pero antes de poder llegar a su atmósfera, un monolito se interpone entre la nave y aquel planeta. David decide salir del Discovery con una cápsula, pero termina siendo absorbido por la estructura alienígena. El astronauta atraviesa luces al tiempo que el viaje comienza a tornarse cada vez más turbulento. Luego flota entre resplandores cada vez más brillantes y de distintos colores, hasta estar frente a entidades sin cuerpos que eran pura energía. Finalmente logra ver la superficie de un planeta. David viaja por tierras, desiertos y océanos hasta que se encuentra dentro de una habitación de hotel. Fuera de su cápsula encuentra que envejeció unos 25 años y su vehículo simplemente desaparece. Cuando entra al cuarto del baño se ve a sí mismo más viejo y desde allí escucha ruidos de cubiertos. En el comedor ve a un anciano disfrutando de su comida.
Aquel hombre también escucha ruidos y se dirige a investigar. Cuando lo vemos de frente descubrimos que también es David, que al no encontrar a nadie regresa a su asiento. Sin querer tira su copa y ahora sus ojos se encuentran con una persona yaciendo en la cama en sus últimas horas de vida. A este David moribundo se le aparece un monolito que lo hace renacer y convertido en un superhumano lo envían de regreso a la Tierra. Esta película es algo difícil de entender, por lo que trataré de dar una explicación. La premisa es la evolución a lo largo del tiempo. En la prehistoria solo sobrevivían los más fuertes, como se retrata en las escenas de los cavernícolas, pero esto cambia cuando el grupo débil se encuentra con un monolito y por su influencia descubren la primera herramienta. El segundo monolito aparece en la Luna. Unos científicos logran desenterrarlo y descubren que tenía 4 millones de años de antigüedad. De esta forma, los alienígenas saben que la humanidad evolucionó a tal punto que es capaz de explorar el espacio. El monolito de la Luna envía una señal al que se encontraba cerca de Júpiter. Esta estructura receptora se lleva a David y lo transporta frente a unas luces que, según Stanley Kubrick, son seres evolucionados de pura energía parecidos a lo que nosotros llamamos dioses. Estos seres encierran a David en una especie de zoológico para investigarlo. La habitación de hotel es un intento de hacer que el astronauta se sienta en su hábitat, al igual que los humanos lo hacen con los animales en el zoo. Pero igual que nosotros con los animales, estos seres no tienen idea de cuál es el hábitat humano. Allí el tiempo no tiene sentido y David lo vive como lo vemos en pantalla. En un momento está dentro de la cápsula, luego baja pero siendo más viejo. Acto seguido se ve a sí mismo comiendo y cuando asimila que es él, encuentra a un hombre en sus últimos minutos de vida. Otra vez, en cuestión de segundos, David entiende que quien está agonizando en aquella cama es él mismo. En aquellos instantes el último monolito aparece y lo hace renacer pero evolucionado, y una vez hecho superhumano lo envían de regreso a la Tierra. Lo que sucede después, Stanley Kubrick decide dejarlo a nuestra imaginación. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó, dale like y compartilo con tus amigos. Hasta la próxima.